en la tarea docente. Si partimos de una definición, decimos que se entiende a la evaluación como el estudio del proceso de aprendizaje en un curso, un taller, un seminario, entre otros, con el fin de caracterizar los aspectos más sobresalientes de él mismo y de los obstáculos que hay que enfrentar. Este estudio se plantea como problema individual y grupal en relación con aspectos como los siguientes. Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en el curso, tanto en lo que respecta a la información y manejo del contenido, como el proceso seguido en el trabajo grupal. La evaluación deviene de una concepción de currículo. Si nosotros entendemos el currículo como un producto o como un proceso, si al currículo lo entendemos como un producto, este será analizado al final. Pero si el currículo es observado como proceso, tendrá sus momentos de aplicación. Por lo tanto, esta evaluación de proceso tiene que ver con un análisis de la participación de los estudiantes en términos del cumplimiento con el compromiso de actividades, tales como lectura de referentes bibliográficos, otros materiales didácticos, discusión de problemas planteados a lo largo del curso, realización de actividades de integración y aplicación de aprendizajes, así como ejercicios y reportes de investigación. Esto significa que el cumplimiento de estas actividades van a aportar con un proceso de evaluación acorde a la enseñanza-aprendizaje. La evaluación podría estar referida básicamente al estudio de las condiciones que afectaron el proceso de aprendizaje, a las maneras como éste se originó, al estudio de aquellos aprendizajes que no estando previstos curricularmente ocurrieron en el proceso grupal, en un intento por comprender el proceso educativo. Díaz Barriga señala que necesariamente la evaluación debe ser como una manera de valorar aquello que da significado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que hace un estudiante no solo le afecta a él, sino le afecta a todo el grupo. Y también el cumplimiento del grupo influye en el aprovechamiento de cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, evaluar el proceso de aprendizaje consiste en una serie de apreciaciones o juicios sobre el acontecer humano en una experiencia grupal. En esta experiencia tienen lugar fenómenos objetivos y subjetivos en una relación necesaria que da razón de ser a la explicación de la estrategia del conocimiento. Si nosotros entendemos el currículo como un producto o como un proceso, extrapolamos esta idea a la evaluación, considerándola como un producto, si va a ser únicamente al final o como parte de un estudio al término de un tema, al término de una unidad. Pero si nosotros consideramos que el currículo es un proceso, vamos a considerar, por lo tanto, que la evaluación también es un proceso.
Es decir, depende de la concepción de currículo que manejemos cada uno de nosotros. Estos juicios sobre situaciones donde está presente el acontecer humano son resultado de una tarea muy compleja y delicada hecha con fines de análisis, una serie de aspectos que dieron vida al desarrollo grupal en relación con el proceso de aprendizaje. Es decir, que nosotros trascendemos de la visión de individuo hacia la visión de grupo, en un trabajo cooperativo, en un trabajo colaborativo, en donde todo nos afecta a todos. Los procesos en los que está inmerso cada uno de quienes participan en un curso, los cuales al mismo tiempo viven una posibilidad personal y grupal de aprender. Si entendiéramos esto, si comprendiéramos, si lo lleváramos esto al aula, cambiaría la práctica educativa y sería considerado como un proceso educativo. De ahí que la evaluación en su dimensión grupal se preocupa fundamentalmente por estudiar el proceso de aprendizaje en su totalidad. Primero contempla el conjunto de factores que intervienen en su desarrollo para favorecerlo u obstaculizarlo. Luego revisa las condiciones que prevalecieron en el proceso grupal, las situaciones tanto propicias como conflictivas al emprender la tarea y las vicisitudes suscitadas en la dinámica del trabajo colectivo, en el que se pone en juego mecanismos de defensa, tales como fenómenos de racionalización, evasión y rechazo a la tarea, así como interferencias, miedos, ansiedades, etc. Ángel Díaz Barriga nos menciona que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no hay líderes. El único líder es la tarea. El único líder es la evolución del grupo de trabajo. Se aprende en grupo. En el grupo es en donde se pone de manifiesto todas estas situaciones que a lo mejor no permitan el desarrollo de un buen proceso educativo. Pero frente a ello, hay que ser proactivos. Si se determina la atención, también debemos estar con la propuesta, ser proactivos. Si aquí hay una tensión, ¿cómo la vamos a manejar? ¿Cómo la vamos a afrontar? Ni siquiera, chicos, enfrentar, ni siquiera solucionar, sino afrontar. Es decir, ¿qué hacer frente a ello? Todos estos factores plantean definitivamente una visión distinta del aprendizaje, la cual busca romper con rígidos esquemas referenciales de los sujetos y al mismo tiempo orienta al grupo hacia nuevas elaboraciones del conocimiento. De ahí que, al concebir la evaluación como un proceso, es indispensable que se realice un análisis de expectativas de los participantes en el grupo con respecto al curso, taller, seminario o cualquier otra actividad de que se trate, de tal manera que permita, por una parte, identificar necesidades, intereses, inquietudes y aspiraciones, tanto personales como profesionales, y por otra, confrontar e intercambiar experiencias sobre el quehacer docente o práctica educativa que coadyuven a la formación de un marco de referencia hasta cierto punto compartido, que propicie abordar la tarea y el logro de las metas del curso. Pero ¿cómo hacer este diálogo? ¿Cómo hacer este ponerse de acuerdo? En el marco de los valores,
en el marco del respeto, en el marco de la solidaridad, en el marco de la honestidad. Es decir, tanto estudiantes como coordinador aportarán con el 50% cada uno del trabajo. No sesgar y decir es culpa del docente, ni tampoco decir es solamente culpa del estudiante. Entonces llegar a este diálogo en un proceso, es decir, la evaluación procesual, la evaluación continua. Para ello, se debe establecer un encuadre a dos niveles. Institucional, es la parte normativa, es la parte que está escrita para poder cumplir y organizar y llevar de mejor manera las actividades. Por lo tanto, se refiere a horario, número, duración de sesiones, asistencia, criterios de acreditación, entre otros. Y asimismo, se plantea un encuadre grupal que ya se refiere a lo interno del ciclo y alude a la discusión del programa, en nuestro caso, a la socialización del sílabo, cómo se van a trabajar las tareas, cuál va a ser la metodología de actividades, la asignación de responsabilidades de los participantes y del docente, los criterios y momentos de evaluación. Chicos, como ustedes saben, Porfirio Morán nos dice que siempre va a existir esta tensión entre la evaluación por norma y la evaluación por criterio o dominio. Nunca nos vamos a poder soslayar, salir de ello, porque el sistema educativo así lo dice. Necesitamos una valoración, necesitamos una acreditación para poder ser promovidos. Entonces, más bien la una tendría que ser soporte de la otra, no dándole mayor importancia ni a la una ni a la otra, sino que siempre buscar un equilibrio. De ahí que la evaluación se plantea como una revisión constante del proceso grupal, no del estudiante, chicos. Señalamos los siguientes momentos para llevarla a cabo. Al final de cada sesión, se trata de utilizar algunos minutos de la sesión para revisar lo más significativo de la vivencia. Es decir, es un tipo de evaluación formativa, cuyo propósito central consiste en plantear, analizar y elaborar grupalmente las tensiones o situaciones surgidas que podrían entorpecer o paralizar la dinámica del grupo para el cumplimiento de la tarea y el logro de los aprendizajes. El sentido de este ejercicio consiste en identificar aciertos, obstáculos y errores para analizarlos y atenderlos oportunamente. Chicos, esta actividad es muy lejana a la situación que a lo mejor se puede devenir de ello, que sería juzgar. Cuando nosotros juzgamos, puede haber juicios de valor, puede haber espacios de discriminación. Esta evaluación de proceso consiste en adoptar un posicionamiento neutral, lo que es y lo que se puede mejorar. También se plantea que la evaluación como proceso debe ser después de cierto número de sesiones. Puede ser al finalizar una temática, puede ser al finalizar una unidad. Este segundo momento de revisión y reflexión del trabajo grupal se puede establecer para cada determinado número de sesiones o bien después de cada bloque de contenido abordado. Obviamente, todo dependerá de las necesidades imperantes en el proceso grupal. Estos altos y revisiones durante el proceso sirven también como momentos
de síntesis, integración y elaboración del conocimiento. Entonces, chicos, lo que sucede a un compañero del grupo afecta a todos y todos están en capacidad de apoyar, de brindar un apoyo, de dar un acompañamiento, de sugerir al compañero que a lo mejor cumpla con las tareas. O sea, es algo inherente, no nos podemos salir de ello. Al término del curso, como etapa de culminación de una experiencia académica, se recomienda realizar, a manera de recapitulación, una sesión de evaluación grupal, como un balance de carácter totalizador. La tarea consiste en una recuperación histórica del acontecer más significativo que se vivió en el curso. Por lo tanto, este tipo de evaluación al término del curso no es determinar todas las falencias, todas las limitantes, sino en función de aquello que fue positivo, potenciar, y las limitaciones, las falencias, tratarlas de aplicarles algún plan de mejora, alguna situación que permita superar. Por lo tanto, mis jóvenes, la docencia es una actividad sistemática, pero también puede ser considerado un objeto de investigación. Debe ser evaluada permanentemente con fines de explicación, comprensión y retroalimentación. También se debe considerar el plan y programa de estudio, la práctica pedagógica, los efectos de formación en los participantes, con vista a su inserción en el campo profesional. De ahí que nos hace pensar que hay instrumentos que se seleccionen para la evaluación. Deben ser estos instrumentos lo más adecuados, abiertos, amplios, flexibles, y se debe además contar con criterios de evaluación pertinentes que permitan establecer mecanismos capaces de rescatar los aspectos más importantes de la experiencia grupal de todos los elementos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, mis jóvenes, aquí también subyace la concepción de currículo. ¿Cómo hay una parte formal, que es lo que está escrito? ¿Cómo hay un currículo oculto, que es aquel que se evidencia en el aprendizaje? Y también cómo hay currículos emergentes. Entonces, miren que la evaluación no puede desligarse de la concepción de currículo que cada unito manejemos. En tal virtud, se señalan dos metodologías participativas. Estas están orientadas a la evaluación de la práctica educativa. Tenemos la observación participante como instrumento de la investigación-acción y la técnica de entrevistas y análisis de situaciones grupales, así como las modalidades de su aplicación. Cuando hablamos de la observación participante, algunos autores señalan que es una técnica de la investigación participativa que se desarrolla mediante una metodología. Así, el observador es parte de la investigación. Por lo tanto, asimila y comparte las actividades y sentimientos de los demás, mediante una relación franca con ellos. Se supera la situación
de sujeto y objeto de observación y pasan a ser actores de la investigación, actores del proceso, en este caso educativo. Esto significa que el observador profesor deberá practicar una mirada selectiva y acuciosa, es decir, una observación participando en todo lo que considere relevante para posteriormente describir, explicar, analizar y reflexionar sobre lo observado. La investigación de la práctica educativa por parte del propio docente es un proceso encaminado a la descripción, explicación y sobre todo valoración de aquellos fenómenos grupales que suceden en el aula. Uno de los medios de que se puede valer el profesor para lograrlo es la observación participante, que implica un papel activo del profesor investigador como sujeto cognoscente. De ahí que la forma sería utilizando la investigación-acción participativa o investigación-acción participante como un proceso de estudio, investigación y análisis de teoría y práctica, donde los investigadores e investigados son parte del proceso que modifica o transforma el medio en el cual acontece. Mis jóvenes, aquí se pone en parte la visión, la concepción que tenemos de un constructo. Un constructo no es sino la parte correspondiente al conocimiento, la visión que yo tengo sobre ese conocimiento y cómo éste se desarrolla en el proceso educativo. Miren que son 3 momentos en los cuales el docente es un actor bastante comprometido con el proceso. Los factores esenciales en la investigación participativa aplicada a un proceso de grupo son los siguientes. La participación es entendida como un derecho de los individuos a intervenir en las acciones que son necesarias para el desenvolvimiento individual y grupal. ¿Quiénes son los individuos, mis jóvenes? Son todos los actores del proceso educativo. Luego viene un factor esencial que es el análisis, como una condición necesaria tanto en el proceso grupal como en la investigación participativa, siempre que lleve al diálogo como constante y se acompañe de algunas de las siguientes cualidades. Que este análisis sea de carácter dialéctico, es decir, la dialéctica se enfoca a que nada es estático, sino todo es cambiante, es decir, en el tiempo se va modificando. Que sea crítico, pero unido a la crítica vaya la situación propositiva, que sea proactivo, no quedarse solamente en evidenciar las limitantes, sino que propender hacia la mejora, que sea histórico, dándole toda la validez, que sea biográfico y por sobre todo que sea autoevaluativo, es decir, valorar cuál fue mi aporte, en qué contribuyó, cómo puedo mejorar ese aporte. De ahí que se plantean instrumentos tales como la entrevista, como un aspecto fundamental de investigación científica y además que se aplica en las disciplinas y fundamentalmente en la psicología. Es un instrumento muy difundido cuyo alcance debe delimitarse claramente. Puede ser de 2 tipos fundamentales la entrevista, de características abierta y cerrada.
Aquí se señala algunas connotaciones. La entrevista abierta, aquí el que promueve la entrevista tiene amplia libertad para hacer las preguntas o para sus intervenciones y se permite toda la flexibilidad en cada caso particular. Cerrada, las preguntas ya están previstas, tanto como está el orden y la forma de plantearlas, y el entrevistador no puede alterar ninguna de estas disposiciones. Esta técnica de la entrevista puede ser muy provechosa en las situaciones de docencia y por ende de evaluación, ya que a través de ella se puede obtener información muy valiosa respecto a las expectativas del alumno y del grupo sobre su situación en el proceso de aprendizaje, sus ansiedades, sus temores y sobre todo permite profundizar en aquellos aspectos que ameritan una mayor reflexión. De ahí que la estrategia grupal de revisión y evaluación de la práctica docente consiste en detectar o identificar, analizar, discutir y elaborar grupalmente tanto los aciertos o los logros como las situaciones conflictivas, tensiones o problemáticas que se suscitan en todo grupo sometido a cualquier proceso de aprendizaje. Es decir, que ningún grupo puede decir que todo está en completa normalidad. Siempre van a surgir estas situaciones y que además fortalecen el proceso. El análisis de problemas que surgen en un grupo, resistencias, conflictos, racionalizaciones, evasiones y complicidades, si se abordan y resuelven oportunamente, puede resultar una experiencia muy provechosa en la medida en que coadyuve a mejorar el proceso grupal, el cumplimiento de la tarea y consecuentemente el logro de aprendizajes. Chicos, yo quiero que esta lectura ustedes la miren como si ya estuvieran en su próxima práctica educativa. ¿Cómo ustedes van a trabajar con sus grupos? ¿Cómo ustedes van a desarrollar todo esto que nosotros estamos planteando ya con sus estudiantes?